Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Betty. El día de hoy me siento muy contenta de poder saludarnos una vez más y les doy la bienvenida a su canal llamado Edificando la Casa. El día de hoy tenemos un tema muy hermoso, muy especial que Dios nos ha dado y tiene como título Ser libres del prejuicio. Para comenzar, me gustaría hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias porque eres fiel y misericordioso y porque nos das la oportunidad de estar delante de tu presencia una vez más, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mi vida para que la palabra que estudiemos el día de hoy sea de gran bendición, Señor, para cada uno de tus hijos. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para escuchar lo que tú, Señor, nos quieres enseñar el día de hoy. Padre, glorifícate en esta tarde, derrama de tu gloria, sé tú hablando y que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, derrama de tu gloria y bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que escuchan este mensaje, Señor. Sé tú enseñándonos, Padre, instruyéndonos, Señor, en tu amor, en tu misericordia, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control. Padre, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tener un tema muy hermoso que el Señor me hablaba a lo largo de la semana y es acerca del prejuicio. Para muchos el concepto de prejuicio tal vez es algo que no lo profundizamos mucho o pensamos que nosotros no somos prejuiciosos. En sí el significado de la palabra prejuicio es el siguiente: opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o alguien. Muy bien, aquí podemos darnos cuenta que este término prejuicio en realidad sí es muy común en las personas, en la mayoría de las personas. En algún momento de nuestra vida, en algún momento, en alguna conversación, nosotros hemos tenido prejuicios, ya sea contra algo o contra una persona. Eso es muy común, sobre todo cuando tú ves a una persona y la ves vestida de cierta manera y inmediatamente tú comienzas a tener un prejuicio acerca de esa persona, porque si tú la ves vestida de una manera que a lo mejor tú crees que no es correcta, estás teniendo un prejuicio y estás como ya juzgando adelantadamente sin conocer a la persona. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque eso nos enseña que como hijos de Dios, nosotros no tenemos que tener prejuicios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene prejuicios con nosotros. Dios nos conoce, Dios nos ama y Dios nos acepta. Él sabe la condición en la cual llegamos a sus caminos. Él nos conoce perfectamente. Él sabe quiénes somos. Y delante de Dios nosotros no podemos ocultar nada. Y aún así Él nos ama. Él nos ha dado la salvación. Él nos ha dado la vida eterna. Él nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo se entregó por todos y cada uno de nosotros. Entonces, a veces, muchas veces, nosotros caemos en el error de ser prejuiciosos y de juzgar a la persona antes de conocerla. Muchas veces vemos a una persona vestida de tal manera y ya pensamos que se dedica a tal cosa, o ya pensamos que practica tal cosa, o vemos a la persona actuar de cierta manera y ya creemos que la persona es una mala persona solamente porque tuvo tal vez un momento de debilidad, porque tuvo un arranque de enojo, porque dijo una mala palabra que no, o tuvo una actitud que no debió tener. Inmediatamente nosotros ya tenemos prejuicios acerca de esa persona, ya la estamos juzgando como que es una persona mala, como que es una persona que está en pecado, como que es una persona que o es muy grosera, o que es muy enojona, o que es muy gritona, o que hace muchas cosas que nosotros pensamos y decimos que es incorrecto. Y aquí es algo que tenemos que tomar en cuenta, como nuestro Señor Jesucristo nos dice que siempre tenemos que analizar nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo nos habla mucho acerca de que tenemos que ver primero hacia nosotros mismos y no estar mirando los defectos de la persona o teniendo prejuicios sobre la persona. Dice aquí en Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla muy fuerte en Mateo 7:3, porque nos está diciendo, ¿por qué miras la paja? ¿Por qué miras o por qué juzgas a la persona? ¿Por qué estás pendiente del error de tu hermano? Cuando aquí mismo nos está diciendo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces nos enseña que en lugar de estar viendo el error del prójimo, en lugar de estar viendo el error de la persona, en lugar de estar juzgando o
teniendo un prejuicio sobre la persona, nosotros debemos analizar cómo somos nosotros, qué testimonio estamos dando, qué es lo que estamos haciendo, qué concepto tienen las personas de nosotros mismos, porque a veces nos preocupamos de, es que esta persona o pensamos que es así o se comporta así o habla así o vive de esta manera, pero a veces nosotros no nos ponemos a analizar que también nosotros somos un testimonio y que también nosotros, pues nuestra vida también está a los ojos de los demás y las personas nos miran, perdón. Mateo capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6, nos habla acerca de juzgar a los demás. Sin embargo, hoy no me voy a enfocar en el tema de juzgar, porque hoy Dios me hablaba acerca del prejuicio, que es antes de conocer a la persona. Ni siquiera sabemos quién es, solamente por verla o porque escuchamos algo, pero ni siquiera sabemos o estamos seguros de que en realidad hizo o no hizo, y si lo hizo, nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Y debemos estar más enfocados en que nosotros seamos íntegros delante de Dios, en que nosotros tengamos una vida recta, de que nuestra vida no sea solamente por apariencia, de que no solamente nos vean y digan, ay, mira, esa persona es cristiana porque se comporta así, pero en realidad por dentro en nuestro corazón hay cosas o hay áreas que no están bien. Es un poco difícil porque esto nos lleva a ver a nosotros mismos personalmente como hijos de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros cambiar? ¿Qué áreas necesitamos nosotros entregar a Dios? Pero muchas veces estamos más enfocados teniendo prejuicios con las personas, viendo y tratando de buscarle un defecto a la persona, solo por su forma de vestir, solo por su forma de hablar, solamente porque se comporta de tal manera y ya nosotros ya estamos teniendo un juicio sobre esa persona, acusándola cuando nosotros no vinimos para eso. Nosotros estamos para llevar un mensaje de amor, de salvación, de que Dios no rechaza al pecador, Dios nos ama, así como tal vez tú ves a una persona que ahorita está alejada de Dios, así como tú ves a una persona que ahorita no ha tenido un encuentro con Dios, también hay que ser conscientes que nosotros en un tiempo estuvimos de esa manera. Ahora que tú y yo conocemos de la palabra de Dios, estamos conociendo cada día más de Dios y queremos conscientes que quien hace la obra en nosotros es Dios. No es nuestras buenas obras, no es nuestro buen comportamiento, no somos nosotros, es el amor y la misericordia de Dios y es por el sacrificio de Jesús que nosotros somos salvos. Entonces, si nosotros hemos recibido el perdón, hemos recibido la salvación, nosotros también tenemos que entender que así como otra persona aún no conoce de Dios, nuestra oración debe ser que esa persona, si está viviendo en pecado, si tú ves que está viviendo con problemas, en crisis, en drogas, en alcohol, en una condición de pecado, no la juzgues, no tengas alguna idea preconcebida de ella. Al contrario, ora a Dios. Tal vez es una persona que recién se ha convertido a los caminos de Dios y eso pasa mucho con las personas que recién se convierten a los caminos de Dios y que tienen poco tiempo y muchas personas de inmediato tienen como una idea preconcebida de esta persona, de inmediato ya quieren verla, lleve una vida perfecta, que lleve una vida santa, cuando muchas personas que aún tenemos años en el evangelio nos cuesta y inmediatamente las personas tienen ese prejuicio, ¿no? De que es cristiano, tiene que hacer así, tiene que hablar así, tiene que comportarse así, tiene que vivir así. Y si ven que la persona no cumple con esos requisitos o criterios o que comete un error, inmediatamente tienen un prejuicio, inmediatamente la están juzgando, inmediatamente están hablando mal de esa persona y ni siquiera conocen si esa persona tiene poco de estar en el evangelio, que apenas Dios está tratando con su vida, aunque la persona lleve muchos años, Dios siempre está tratando con nosotros. Dios siempre está quitando de nosotros áreas, porque cuando ya entregamos un área, va a venir otra área en nuestra vida que necesita ser tratada por Dios. Y eso muchas personas no lo entienden. Inmediatamente se vuelven contra ese prejuicio, ¿no? Así como muchas veces aquellos que están en el Evangelio emiten un prejuicio sobre una persona que no está en los caminos de Dios, pasa el juicio sobre esa persona. Pasa también con aquellas personas que ven a una persona entregarse a Dios, una persona que se dice ser cristiano, una persona que dice que es hijo de Dios, también ellos tienen un prejuicio sobre nosotros. Y aquí vemos que eso en realidad no es correcto ni de una parte ni de otras. Tanto como hijos de Dios tenemos que respetar, tenemos que entender
que las personas están en una búsqueda, en una lucha, y aquella persona que aún no conoce de Dios o que ha rechazado a Dios y que no ha aceptado a Jesús en su corazón, nuestra oración debe ser que esa persona sea salva y entender que si tú entregas tu vida a Dios, van a venir personas a tener prejuicios sobre ti y darte cuenta que la opinión más importante siempre va a ser la de Dios. La opinión más importante va a ser lo que Dios diga de ti, porque Él es quien conoce tu vida y quien conoce tu corazón. Me gustaría terminar con este pasaje que está en Juan capítulo 4 del versículo 6 al 10 y dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Un ejemplo muy hermoso de cómo nuestro Señor Jesucristo le habla a esta mujer. Y esta mujer se sorprende. Dice que en el versículo 6 que Jesús se sentó ahí. Dice que él estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo. Y dice que era la hora. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y aquí nos habla de cómo nuestro Señor Jesús llega a este lugar, llega a esta hora a este lugar y se sienta ahí. Y en el versículo 7 dice aquí que vino esta mujer samaritana a sacar agua del pozo. Esta mujer venía con un propósito. Ella venía a sacar agua porque iba de alguna manera ella iba en búsqueda de suplir esa necesidad que ella tenía, esa necesidad física, porque el agua, hermanos, es algo que todos necesitamos. Sin embargo, esta mujer jamás pensó que se iba a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y aquí vemos cómo Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo no tiene prejuicios con nosotros. Él está ahí esperándonos en el momento correcto, en la hora correcta, para tener un encuentro con nosotros. Él y tú, Él y yo. Si tú ya conoces de Dios, ese momento en el cual tú tuviste un encuentro con nuestro Señor Jesucristo es un momento que Dios ya tenía preparado. Y si tú no has tenido un encuentro con Dios, un encuentro con nuestro Señor Jesús, Él ha dispuesto la hora y el momento en el cual tú le puedas conocer y recibir la salvación. No lo rechaces, no pierdas esta oportunidad. Esta mujer nunca se imaginó a quién se iba a encontrar. Y luego dice aquí en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta mujer conocía perfectamente que había algo que impedía que ellos se trataran, que ellos hablasen. Había un conflicto ahí, y uno de los conflictos que investigué, o las razones por las cuales ellos no se trataban, es porque dice que había tres razones. Uno, que los samaritanos habían abandonado las leyes de Dios. Dos, que no eran judíos puros. Y tres, que habían mezclado la fe de Dios y a la vez su raza con paganos. Ellos habían mezclado su fe y también habían adoptado costumbres paganas, y también habían mezclado su raza porque ellos se comenzaron a casar con diferentes personas de otra raza, y entonces ya no eran considerados que fuesen judíos puros. Es por esta razón que había como este conflicto, y ellos eran prácticamente tratados como si fuesen extranjeros. Los judíos los tenían de una manera como si ellos fuesen extranjeros. Y aquí vemos que había y ahí existía un prejuicio, existía algo que no les permitía acercarse, porque ellos los consideraban de una manera como
como si fuesen extranjeros. Ellos no los consideraban parte de. Esto es un conflicto muy grande que pues me tardaría mucho en explicarlo, pero aquí vemos entonces que existían diferentes razones por las cuales los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, como dice aquí en el versículo 9. Esta mujer estaba acostumbrada a eso, ella estaba acostumbrada a los prejuicios de los demás, ella estaba acostumbrada, una, porque era mujer, dos, porque era samaritana. Pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo llega y le habla y le pide que le dé de beber. Imagínense el impacto para esta mujer, que un hombre le hable, un hombre judío le hable. Pareciera imposible, pero qué hermoso, hermanos, que Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos habla. Pero qué hermoso es cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios, cuando nosotros podemos escuchar a nuestro Señor Jesucristo, cuando podemos tener ese encuentro personal con Él. Y Él lo único que nos está pidiendo es el corazón. Entrégale tu corazón a Jesús si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, entonces no tengas prejuicio por el pecador. No tengas prejuicio por aquel que tal vez no ha tenido un encuentro con Jesús o que está batallando en algún área en su vida. Al contrario, oremos y regocijémonos cuando veamos la vida de esa persona transformada por Dios, porque el único que cambia y el único que transforma es Dios. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. El último versículo, el versículo 10 del capítulo 4 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras. Dice aquí nuestro Señor Jesús le dice, si conocieras el don de Dios. Si esa mujer le costaba entender quién estaba hablando, que estaba ya recibiendo. El término don significa regalo, el regalo de Dios, hermanos. Cuando tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, cuando tienes la oportunidad de recibir la salvación, estás recibiendo un regalo de Dios. Y si tú supieses de quién viene, dice aquí, tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque somos nosotros quienes realmente necesitamos de Dios. Somos nosotros quienes necesitamos de Él. Y Él lo ha dicho, lo ha prometido. Y Él te daría agua viva. El único que puede sanar tu vida. El único que puede darte la sanidad, la paz, el gozo, la salvación, agua viva. Si a lo mejor tú te sientes muerto, te sientes seco, te sientes que estás en un pozo, que no puedes salir de ahí, el único que te puede ayudar ahí, a salir de ahí, perdón, es nuestro Señor Jesucristo. La condición donde estés y como estés, el único que te puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Y no tengas prejuicio de que tal vez has conocido personas que se dicen ser cristianos y cometen errores y cometen fallas, porque a lo mejor tú esperas ver a una persona perfecta, a una persona santa, pero hay que entender que todos tenemos un proceso. Todos en este caminar llevamos procesos, unos más grandes o unos más difíciles que otros, pero al final Dios trata con cada quien. Y tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo es el mismo. Él no cambia. Él es Dios. Él nos ama. Él entregó su vida por ti y por mí. Y Él quiere que te acerques a Él. No dejes que el prejuicio te aparte de recibir la salvación y no permites que el prejuicio te aparte de hacer la voluntad de Dios. Y si eres una persona que ya conoce de Dios, entonces amemos al prójimo. No lo juzguemos. Aún peor, ni siquiera juzguemos a alguien que ni siquiera conocemos. Vivamos como nuestro Señor Jesucristo nos dice. Primero examinémonos nosotros mismos. Veamos nosotros en qué área estamos fallando y vas a darte cuenta que hay algo, siempre va a haber algo en el cual necesitamos ser tratados por Dios, entregar esa área por Dios. Necesitamos enfocarnos más en nosotros, en qué estamos haciendo bien y en qué estamos haciendo mal, antes de enfocarnos en el error de aquel.
en el error del hermano, en el error de aquel que no conoce de Dios. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, no permitas que el prejuicio, que el esperar tal vez una perfección en una persona, y al ver que esa persona no se comporta o no vive o no hace las cosas que tú consideras que debería hacer para considerarse hijo de Dios, te aparten de la salvación y te aparten del amor de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, es que, ¿de qué sirve que esa persona vaya a la iglesia si se sigue comportando así? Solamente Dios y esa persona conocen el porqué, la razón, y saben, y solamente Dios sabe cuándo va a ser su momento y su proceso en el cual esa persona va a cambiar esa área que le cuesta trabajo. Tiene sus áreas que entregarle a Dios. Pero eso siempre va a ser la persona y Dios, tú y Dios. Gloria a Dios por su palabra. Quiero darle gracias a Dios porque yo creo que nos está hablando de una manera muy hermosa y nos está enseñando cosas muy, muy bonitas en cada tema que nos da. Deseo que esta palabra sea de bendición para tu vida y antes de irme quiero hacer una pequeña oración por ti. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de escuchar, de poder leer tu palabra y por cada mensaje que tú nos das. Te pido que tu Espíritu Santo sea quien trate, Señor, con el corazón de cada uno de tus hijos. Y de aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor, seas tú obrando, enseñándonos y ministrando. Padre, te damos la gloria y la honra y declaramos salvación sobre aquel, Señor, que escucha este mensaje por primera vez. Declaramos, Señor, que tú le vas a dar de esa agua viva, Señor. Bendícelo, guárdalo, protégelo y quita de nosotros todo prejuicio, todo pensamiento que no proviene de ti. Pon en nosotros el ver, Señor, en qué condición estamos nosotros viviendo primero, antes de ver la condición del prójimo. Y amar y aceptar a aquel, Señor, que tal vez está luchando, que está batallando, Señor. Padre, a orar por él. Bendice a tus hijos, aquellos que están pasando por pruebas, por momentos difíciles, Señor. Sé tú tomando el control de cada situación. Padre, ven a nuestra vida, a nuestro corazón. Toma tú el control, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Señor y este día te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entra a mi corazón, entra a mi vida. Yo te entrego mi vida y te pido perdón. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Yo te entrego mi vida y te confieso como mi Señor y Salvador. Te doy muchas gracias, Padre, porque eres fiel y misericordioso y sabemos que esta palabra va a llegar en el momento correcto a la persona correcta, Señor. Que cada uno de tus hijos van a tener ese momento, ese encuentro contigo, porque sabemos que tú nos estás esperando, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada uno de tus hijos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Deseo que esta palabra sea de bendición para tu vida. Si necesitas oración, si tienes alguna duda, puedes mandarnos un mensajito, escribirnos un comentario. Te dejo en la parte de abajo el contacto por cualquier duda o si necesitas oración. Queremos orar por ti. Bendiciones. Primero Dios, nos vemos la siguiente semana con otro hermoso tema que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Bendiciones.